Good morning, church. Buenos días, iglesia. Thank you. Gracias. You may be seated. Thank you. Pueden sentarse, gracias. Hallelujah. Aleluya. Viewers all over the world, Espectadores de todo el mundo, we recognize you. los reconocemos. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Hallelujah. Aleluya. Today we shall look at Hoy echaremos un vistazo the practical side of Christianity. al lado práctico del cristianismo. When we say practical Cuando side of decimos el lado práctico del cristianismo, nos referimos al Espíritu de Dios en sí mismo. life through the Spirit. La vida a través del Espíritu. Turn your Bible with me. Vea tu Biblia conmigo. We take our reading from the book of Romans. Tomaremos nuestra lectura del libro de Romanos. Therefore, there is no condemnation for Por lo those tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Therefore, there is no condemnation Por lo for tanto, those, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. because through Christ Pues Jesus, por medio de Él, the law of the Spirit, law, L-A, la ley del Espíritu de vida, the law of the Spirit, who gives, la ley del Espíritu, set you me ha liberado the law of sin del pecado y de la muerte. and death. Y de la muerte. You see, where you see sin, you see death, Si dices pecado, because they are synonymous. dices muerte, son sinónimos. S-I-N Pecado and death, y muerte they are synonymous. son sinónimos. I mean, Quiero decir, the same father, the same el mother, mismo padre y la misma madre, the same family. la misma familia. For what the law En was efecto, powerless, la ley no pudo liberarnos because it was wicked. porque la naturaleza pecaminosa God anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Let's now go to our proof. Vayamos ahora a nuestro texto de referencia. I'll take this proof. Tomaremos este texto desde el versículo For 14. those who are led Porque by the todos Spirit of aquellos que están guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. God. For those who are led Porque todos aquellos que están guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. it means if you are not worship God Esto significa que si no adoras a Dios in spirit, en espíritu, you are not one. no eres uno. Because God is spirit. Porque Dios es espíritu y sus adoradores han de hacerlo en espíritu. ¿Y qué? I can hear you. No puedo oírte. If you are not worshiping Him in spirit, Si no le adoras en espíritu, no eres uno de sus hijos. Dios es for espíritu. as many as Porque are led todos by the aquellos Spirit que of están guiados por el Espíritu de Dios, God, these are the sons. esos son los hijos de Dios. Think about that. Piensa acerca de esto. You can judge yourself. Puedes juzgarte a ti mismo. You know whom you are Puedes ver a quién estás sirviendo, one of them. si eres uno de ellos, God is spirit. porque Dios es espíritu. If we do not Y si tú no adoras a Dios, quien es worship espíritu, in the spirit, en el espíritu, you will be led serás guiado by your, por tus emociones. that is intellectual. Esto es, intelectualmente, See, según lo que ves, hear, según lo que oyes what and how you feel. y según cómo te sientes. If there is no money in your pocket, Si no hay dinero en tu bolsillo, dices, Jesús, sé maldecido. if there's money, Si hay dinero, dices, aleluya, Jesucristo. many of us are here today. Muchos de ustedes están hoy aquí porque tienes algo de dinero contigo. Time A veces, en el pasado, when there were no money, cuando no había dinero, you were not here no estabas aquí, because you are not led by the Spirit. porque no estás guiado por el Espíritu. When there is no food on the table, you say, Cuando no hay comida en la mesa, dices, why? ¿por qué? No church. No. No iglesia, no oración. When there's food on the table, Cuando hay comida en la mesa, dices, aleluya, Emmanuel. our circumstances, Nos dejamos llevar por lo que parecen nuestras circunstancias. when you Incluso si todo está bien, cuando quieres orar dices, oh Jesús, estoy enfermo, me está doliendo la pierna. you know there's no time you will not have. No hay momento en el que no quieras una o dos cosas, porque lo que el hombre quiere es ilimitado. So when are you going to say, Así que ¿cuándo vas a decir en tu oración, gracias Jesús? seeking miracle, miracle, miracle? Siempre pidiendo milagros, milagros.
La salvación está ahí. Busca el reino y todo lo demás. If we do not worship God, Si no adoramos a Dios, who is a spirit, quien es espíritu, in the spirit, en el espíritu, can we hope podemos esperar to obtain his favor obtener su favor and acceptance? y aceptación. Can we hope Podemos esperar obtener his favor su and favor acceptance? y aceptación. Can we hope? ¿Podemos esperarlo? So we miss the end Así of que worship. perdemos el propósito de la adoración. May we worship ourselves. Quiero decir, nos adoramos a nosotros mismos. This is why Por eso dices you pray, que horas y horas, frustrating. pero es muy frustrante. Viewers, Espectadores de todo el mundo, donde quiera que estén, I know you are. sé que me están escuchando. My message is in your bedroom, it's in your room. Mi mensaje está ahora en tu dormitorio o en tu salón, donde quiera que estés. ¿Dónde podemos ir de su presencia? If you are under the influence of Si tú estás bajo la influencia de mi voz, listen to me. escúchame. There's no difference between here No hay una diferencia entre aquí y allí donde tú estás. living is our connection. La creencia es nuestra conexión. Allow the spirit of Permite que el Espíritu de Dios te guíe. act on his Actúa en su guía. Actúa en su palabra. on his guidance. En su guía. Because Porque man has ability to look. el hombre tiene la habilidad de mirar. Holy Spirit El Espíritu Santo mira según su voluntad. has ability to talk. El hombre tiene la habilidad de hablar. He talks El Espíritu Santo habla según su voluntad. to you, whether it's Stevie Joshua. ¿Cómo puedes saber si el que te está hablando es Stevie Joshua o el Espíritu en él cuando no estás guiado por el Espíritu? This is why our life is Por eso nuestra vida es epiléptica. Está del revés. true minister No sabes quiénes son los verdaderos ministros de Dios, solo escuchas su elocuencia, power to speak. su modo de hablar, su amabilidad. These are No, man natural gifts. esos son dones naturales del hombre. You know, ¿Sabes? the Holy Spirit has a El Espíritu Santo tiene una mente. the Holy Spirit El Espíritu Santo tiene una mente. the book of Cuando tú lees el libro de Hechos 16, 6, 7, Holy Spirit has a mind. el Espíritu Santo tiene una mente. In that book of En el libro de Romanos 8, 27, the mind of la mente del Espíritu Santo. a person has the ability. Una persona tiene la habilidad de decidir. No, I'm going. Decir, no, me voy. You have ability to Tienes la habilidad de decidir. that is exercise Esto es, ejercitar la voluntad a través de la mente. to exercise Ejercitar la voluntad a través de la mente. Holy Spirit El Espíritu Santo has the power of choice. tiene el poder de elegir. When a pastor is Cuando un pastor está hablando, necesitas saber quién está hablando. the No te dejes llevar por ability la habilidad present, para expresarse o para liberar. No. anybody can deliver Cualquiera puede liberar without the power of Holy con el poder del Espíritu de Dios. Holy Spirit. El Espíritu Santo Of tiene el poder de elegir, but you pero tú has the ability tienes la habilidad to decide. de decidir. That is Esto es, exercise. ejercitando la voluntad a través de la mente. Tell your neighbor, commit Dile a tu vecino, comprométete a ti mismo to the guidance. con la guía de la palabra. I can hear you. No puedo oírte, I can hear you. no puedo oírte. Viewers all over the world. Espectadores de todo el mundo, dile a tu vecino, Commit yourself. comprométete a ti mismo con la guía de su palabra. Your neighbor. Dile a tu vecino, I can hear you. no puedo oírte. Yes. Sí, Commit yourself. comprométete a ti mismo con la guía de su palabra, Because God's word porque la palabra de Dios refresca nuestra mente and His Spirit y su espíritu renews. renueva nuestra fuerza. Where can we go from His presence? ¿Dónde podemos ir de su presencia? When one does not Cuando uno no adora a Dios, who is quien es in the espíritu, spirit, en el espíritu, the worship la adoración is defective. es defectuosa.
Are you with me? ¿Estás conmigo? When one does not Cuando uno no adora a Dios, quien es espíritu en el espíritu, it's defective. la adoración es defectuosa. It's defective. Es defectuosa. That is carnal. Esto es carnal. Dealing only in Tratando solo con la letra. Jesus, amen. Dealing only in the letter Tratando solo con la letra. and referring to the spirit Y refiriéndonos al espíritu y al diseño, which los cuales a distance están a distancia by types. de la letra impresa y las ceremonias. I want to read just Ahora quiero leer la palabra. Jesús dijo aquí esto. No, cualquier cosa que leamos, necesitamos examinarla a la luz de la palabra de Dios, Spirit gives us the word. porque el Espíritu Santo nos dio la palabra. The word La palabra is the tool. es la herramienta en las manos del Espíritu Santo. La palabra es la herramienta. Look at Mira esto. this is too. Esta es la herramienta, el micrófono, y este soy yo. Not talking to this. Si yo no le abro al micrófono, el micrófono no puede trabajar. In the same way, Así que en el mismo sentido, la palabra es la herramienta en las manos del Espíritu Santo. he gives us Él nos da la palabra. Si la palabra no pasa a través de él, te estás hablando a ti mismo. Te estás hablando a ti mismo. it is easier Es más fácil to say decir what God is not lo que Dios no es than to say what God is. que decir lo que Dios es. I take it back again. Te lo repetiré de nuevo. Es más fácil To say decir what God is lo que not Dios no es than to say what God is. que decir lo que Dios es. We oftentimes A menudo decimos, the Spirit of God says el Espíritu de Dios this, dice esto, el Espíritu de Dios dice aquello. when our worship is Cuando nuestra adoración es carnal, ¿dónde ves el Espíritu de Dios? to hear from the ¿Cómo puedes manejarte para oír al Espíritu de Dios cuando tu adoración es carnal? when you are not Cuando no estás escuchando de Él y estás diciendo, Jesús dice, it's not. no es así. I'm talking to you, church. Te estoy hablando, iglesia. We must depend on Debemos God's depender Spirit del Espíritu de for Dios strength and assistance. para su fuerza y su asistencia, Laying our soul reposando nuestras almas under His influence. bajo su influencia y operación. We must worship Him Debemos adorarle with fierceness of thought, con firmeza de pensamiento of affection, y la llama del afecto, with awe, con todo lo que hay en ti, with awe within me. con todo lo que hay en mí, My heart, mi cabeza, my shoulder, mis hombros, my knees, mis rodillas, my toe, mis pies, my heart, my shoulder, my knee, my toes, my heart, my shoulder, my knees, my toe, they all belong to Jesus. Sit down, sit down. My toes, my head, my shoulder, my knees, my toes, my head, my shoulder, my knees, my toes, they all belong to We must Debemos worship Him adorarle with fierceness con firmeza of thought de pensamiento and a flame of affection. y la llama del afecto. I mean, Es decir, with all that's within us. con todo lo que hay en nosotros. Whenever you see me talk about Jesus, is the owner of my soul. Whenever you see me talk about Jesus, is the owner of my soul. He's the owner, he's the owner
This is a call from Ese es el llamado del libro de Romanos 1, versículo 9, cuando empiezas a leer desde el 1 hasta el final. That's the message of Paul. Este es el mensaje de Pablo. Worship him, Adorarle faithfulness of thought, con firmeza de pensamiento y la llama del afecto, with all that is within. con todo lo que hay en ti. Commit yourself. Comprométete a ti mismo Guidance. con la guía de la palabra. No one Nadie can obey the word of God puede obedecer la palabra de Dios without being sin led ser by the guiado por el Espíritu Santo. Debes ser guiado por el Espíritu Santo para poder obedecer la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos da la palabra. The word is the La palabra es la herramienta en las manos del Espíritu Santo. La herramienta. Esto es, our knowledge of the scripture. nuestro conocimiento de la Escritura It's not the key. no es la clave. Obedience. La obediencia es la clave. Tell your neighbor. Dile a tu vecino, el conocimiento de la Escritura It's not the key. no es la clave. I mean, it's not the issue. Es decir, no es el asunto. La obediencia lo es. You must read. Tú debes leer, estudiar para vivir. No solo leer para enseñar o para predicar, sino para vivir. Our knowledge of the scripture is Nuestro conocimiento de la Escritura no es el asunto. La obediencia lo es. you can master Tú puedes ser un maestro and quote y citar the chapter and verse los capítulos y los versículos Bible for years en la Biblia durante años and hear thousands of sermons y escuchar miles de sermones and read many Christian books, y leer muchos libros cristianos. but still Y aún así, we're spiritual. estar espiritualmente en pañales. That is spiritual baby. Es decir, ser un bebé espiritual. Still Estar espiritualmente en pañales, upon your knowledge of the scriptures. a pesar de tu conocimiento de las Escrituras. The 2 Timothy chapter 3 verse 7. En 2 de Timoteo 3, versículo 7. We are always Siempre learning estamos aprendiendo and never y nunca able to come to the knowledge of truth. podemos llegar al conocimiento de la verdad. That is, you are good in Eres listening bueno to sermons. escuchando sermones. Let's say everyone listen to me. Aquí todos están escuchándome a mí, And go to another pero puede que te vayas de aquí y salgas a una cruzada. another crusade to another Y te vas de una cruzada a otra cruzada, de una cruzada a otra cruzada. Eres bueno en eso. We are Somos muy buenos en eso. even as we are talking now, Incluso ahora, cuando estamos hablando, muchos han venido de otra iglesia a esta iglesia. they attend one Van de una iglesia and to another church, a otra and this iglesia. place, go to another Y church. cuando dejen este lugar, irán a otra iglesia. Ese es su trabajo. We are always Siempre learning estamos aprendiendo and never able to come to the knowledge. y nunca podemos llegar al conocimiento de la verdad. You can pay tithes 4, 5, Puedes pagar ofrendas en 4, 5, 6 iglesias. you are in membership Eres miembro de 4, 5, 6, 7 churches. 4, 5, 6, 7 iglesias. That is our job. Ese es tu trabajo. Many of us Muchos de nosotros aquí hemos leído esta Biblia 3 o 4 veces en el año. as a duty to read Te tomas como una tarea leer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis 3 o 4 veces al año, pero aún así, Jesus does not know you Jesús no te conoce, because porque he's in es spirit en espíritu, and his worship y la adoración ha de ser en el espíritu. talking to him in spirit. Hablar con Él en el espíritu y tener una relación con Él en el espíritu. Our Debemos comprometernos sins. a ser guiados por la palabra. We so much believe that once you are a member of a Solemos creer que porque eres miembro de una iglesia ya eres un cristiano, y cuando mueres te entierran como cristiano y vas al cielo. this ceremony. Eso es una ceremonia. And the last day Jesus will say, no, Y el último día Jesús dice, no,
dealing tratando solo only in the letter con la letra and referring to the y spirit and refiriéndose design, al espíritu y al diseño, which are los cuales están a distancia by types. de la letra impresa y las ceremonias. I want you to think about it Quiero que pienses acerca de esto, because porque no quiero que nos perdamos a nosotros mismos en el último día, porque there is another fellowship. hay otra relación. Do you know there is another fellowship in heaven? There is another fellowship in heaven. So you think the fellowship is in the air? Entonces, ¿tú piensas que la relación se termina aquí? I know I know that Jesus is my Savior. So think about that. Entonces, piensa acerca de esto. This is just a Esto es solo un reflejo. you know when you point Tú to sabes que hay un punto de luz. so see this light, Mira esta luz. we see the reflection here. Recibe el reflejo aquí, Where en la light tierra. come from? ¿De dónde viene la luz? Del cielo. Heaven. Del cielo. No matter No importa cuántos años pases aquí en la tierra, it's like es como una vuelta to heaven. hacia el cielo. If you spend 100 Si gastas 100 años aquí en la tierra, it's like es como una vuelta, being es decir, home. hacia casa. Our knowledge Nuestro conocimiento of scripture de la escritura is not the key. no es la clave, It's not the issue. no es el asunto. Obedience. La obediencia es la clave. You find time to read the book of Tómate el tiempo para leer chapter 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 hasta el final, y el texto de referencia al versículo 7. Bless his word. Dios bendiga su palabra.